con nosotros. Bienvenido, Agustín. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, ¿cómo? A ver, vamos a hablar un poco de economía, porque también la economía domina nuestra escena como argentinos. También le tenemos miedo a la economía, ¿no? Fíjate vos cuántos días de miedo hoy, ¿no? Pero miedo a la economía también le tenemos. Digo, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué significa lo que pasó esta semana con el dólar, con la medida esta monetarista del gobierno? Dejá de plantearlo en estos términos. Para mí estemos simultáneamente, como yo lo veo, hay como un programa de transición y un programa de transformación. El programa de transición era primero restablecer el Banco Central en una cosa sólida, porque recibieron una cosa que era un desastre total. Entonces se ocuparon 7 meses de tratar de sanear el Banco Central, cosa que vienen haciendo y están terminando de sanearlo, ¿no? Hoy está el tema de los puts, el último tema que le faltaba para terminar de sanear el Banco Central. Por supuesto, pasándole una buena parte de la pelota al Tesoro Nacional, que es donde corresponde. La deuda tiene que ser del Tesoro Nacional y no del Banco Central. Y la gran diferencia con los gobiernos anteriores es que parte de los intereses, o sea, la deuda que estaba, o sea, toda la deuda que estaba en el Banco Central, pagaban los intereses imprimiendo billetes. Y eso te genera inflación. Como el gobierno dice, la inflación la voy a matar, entonces dice, no voy a emitir más. Y ese es el programa del gobierno, bajar el déficit fiscal y sacarle el cuasi fiscal a lo que es el Banco Central y pasarle esa deuda al Tesoro, y el Tesoro la va a tener que pagar con superávit fiscal. Esa es la parte de la transición. Y todavía falta, y la parte que hizo ruido esta semana, si querés, es que todavía no está claro cómo desemboca en una política monetaria cambiaria de largo plazo, que sabemos que no es el cepo. Por eso es de transición. La parte de transformación, que se habla menos pero que es muy importante, es todo lo que viene haciendo Federico Sturzenegger, con el DNU 70, con la ley bases, con esto que todavía no está, que se está terminando de reglamentar, que es el RIGI. Esa parte de transformación es la que va a cambiar a la Argentina. O sea, lo primero es restablecer el orden, simplemente. Pero lo otro que tiene que hacer es cambiar las reglas de juego, para tener una economía libre, abierta. Todavía no la tenemos. Claro, lo que pasa es que la tensión del dólar siempre en los bolsillos argentinos genera algún tipo de dudas, ¿no? Porque, digo, los argentinos piensan, viven y proyectan con el dólar, ¿no? Bueno, de hecho, los argentinos tenemos 10 veces más dólares en el bolsillo que pesos. Claro. Entonces, lógicamente, el valor del dólar y a qué precio cambias, por supuesto que afecta. Y tenemos también una economía negra muy grande en Argentina. O sea, que la transformación que tenemos que hacer es inmensa. No vamos a cambiar en un año ni en 2 años lo que pasó en 100 años. Va a ser como mínimo 1 o 2 administraciones para tener el cambio. Y después los resultados. Porque vos tenés el programa de transición, el programa de transformación y luego los resultados que vas viendo. Claro, claro. A ver, el INDEC hoy publicó el EMAE, ¿no? Sí. Que es un índice importante. Y por primera vez en 6 meses hay algunos rubros que comienzan a recuperarse. Digo, ¿es una luz en el camino esto que publicó el INDEC hoy? Sí, digamos que nosotros inicialmente pensábamos que íbamos a tener claramente una caída inicial muy vertiginosa y una recuperación, que muchos pensaban que podía ser en B. Claramente la recuperación está siendo más suave de lo que se esperaba, porque también digamos, el esfuerzo que se está haciendo es muy grande y muy vertiginoso. Se eliminó la hiperinflación, que no hay que olvidarse. ¿Está eliminada la hiperinflación? ¿Ya no hay riesgo de hiperinflación en Argentina? Si se mantiene este programa no hay riesgo de hiperinflación para nada, porque de hecho este programa lo que hizo fue sacarle... La hiperinflación estaba metida en el Banco Central. Esa deuda remunerada, que era 3 veces la base monetaria, con 282% de tasa de interés, te implicaba como 9 pesos que tenías que pagar de intereses por cada peso que estaba en el aire, que estaba dando vueltas, mejor dicho, en la economía. Entonces, esa era la potencial hiperinflación como yo la veo, ¿no? Eso se eliminó. Lo que te queda es un programa de austeridad muy grande, de, por supuesto, una recuperación lenta de la economía. Te falta la transformación que se demoró 6 meses la ley bases, es decir, que empezó con demoras, así que faltan cosas. Pero yo creo que el gobierno va en el rumbo correcto. Uno puede decir, me gusta más por este camino, me gusta más por aquel, pero el destino que tiene Argentina es un destino de transformación enorme. Gonza. Agustín, usted dice todo, cuenta todos estos detalles, cuenta justamente la expectativa que hay con el gobierno, los dólares bajaron, los financieros, el dólar blue, pero sin embargo los bonos volvieron a tener un día más tirando a la baja que a la suba, el riesgo país se mantuvo casi igual en 1.587 puntos básicos. ¿El mercado le está creyendo o no le está creyendo a las políticas de Javier Milei? Bueno, claramente se ven las dudas, porque vos fíjate, los bonos tuvieron una suba enorme de 20 centavos a 60 y ahora cayeron a 51.
Así que tienen un retroceso, que es ese aumento del riesgo del país que vos estás viendo. Que se dio todo junto en el último mes, digamos. Claro, vos tuviste una mejora muy grande y ahora tenés un descanso en esa mejora, te diría. Y lo que se está esperando es tener una visión más clara, porque hasta ahora estábamos pensando muchos que en esta altura del año íbamos a estar saliendo del cepo. Y lo que se hace es postergar la salida del cepo, la unificación cambiaria y demás. Y eso ha generado ruidos, lógicamente. Y eso es lo que vimos esta semana. Por eso yo creo que hay que mirar un poco lo que es la coyuntura y tratar de entender el programa de largo plazo. Pero el programa de largo plazo va a ser el mismo. O sea, hay dudas, sí, en estas cosas de corto plazo. Está todo este problema de los puts, que no sabía cómo iba a reaccionar el mercado. Entiendo que los bancos hoy están respondiendo bien a ese tema. Vamos a ver los resultados, yo todavía no los tengo, así es que no los puedo anticipar. Tengo entendido que hay varios... Está publicado ya yo tengo el documento acá de INDEC, que yo voy a ver si lo podemos mandar. A ver, tengo el EMAE. No, el EMAE es correcto, está a 2,3% arriba, esa suba la tenés. Ahí está, ahí mandé a... También salió el índice líder que te muestra altibajos, es decir, que no está tan claro que es una salida rápida. No, por supuesto. Más bien es una salida lenta que vas viendo, empezó en el campo, que funcionó bien. Está el problema que como tenías esta incertidumbre de cómo iba a ser, creo que ahora se empieza a despejar esa incertidumbre, pero por ahora no estaba muy claro cómo iba a ser esa salida del cepo, en qué plazos, qué iba a pasar. Entonces hay retención, digamos, de granos y de liquidación de exportaciones, claramente, porque tenés una mejora con respecto al año pasado, pero la mejora de la cosecha fue mucho mayor. Exactamente. A ver, lo que se está dando como fenómeno en la República Argentina, que no se daba en tiempo de nuestros abuelos, que se deslomaban trabajando, pero sabían que la movilidad social en algún momento iba a llegar, se podían comprar una casa, es que hoy por hoy tenés empleados en blanco que no llegan a fin de mes y que a lo mejor tienen que trabajar en 3, 4 lugares porque no hay manera. Digo, y además tenés empleados en negro, que es la mitad ¿cómo quebramos eso? ¿Cómo volvemos a recuperar el tema de tener un empleo significa crecimiento? Le metés horas a tu laburo y ganás guita. Y la ahorrás. ¿Cómo volvés a eso, bueno, Agustín? Ese es todo este proceso de transformación. Argentina en esa época tenía muy bajos impuestos y moneda sana. Y además altos salarios. Tenías 3 componentes. Altísimos salarios comparados con el mundo, o sea, comparados solamente con 6 o 7 países muy buenos. Inflación cero, o sea, tenías una moneda que era de las más fuertes. Era fuerte. Había crédito. Había crédito, pero más que el crédito había ahorro. Claro. Porque la gente tenía sobre todo un sistema de ahorro espectacular y además no había impuestos, por ejemplo, si comprabas un terreno. Ahora compras un terreno y te cobran impuesto al terreno bardío, impuesto de esto, la BL, esto, lo otro. Te matan con impuestos por todos lados. En esa época vos ibas comprando el terreno y después ibas construyendo y nadie te cobraba impuestos. Entonces podías vivir, podías ir capitalizándote. Ahora no, ahora tenés 156 impuestos que te matan por todos lados. Ese esquema es el que hay que transformar. Se empezó a transformar muy poquitito por ahora, falta muchísimo. Recién estamos en la etapa de este proceso de transición, de equilibrar el desastre que heredó este gobierno. También el tema es el grado de tolerancia que tiene la sociedad. Ahí está el EMAE. A ver, ¿lo podemos poner a pantalla plena? Yo no veo nada acá. A ver si lo podemos poner Ahí está. Ahí está. Claro, ahí tenés la recuperación de la agricultura, ganadería, claro, ¿no? Y vitivinicultura, ¿no? Ahí lo tenés. Todo lo que tiene que ver con los productos primarios, ¿no? Sí, creo que decíamos. Y después está la minería, que también está mejorando. La minería también se recuperó, transporte y comunicaciones también se recuperó, electricidad, gas y agua también se recuperó, el tema enseñanza, tema servicios sociales y salud, y después todavía sigue deprimido o en índice negativo, administración pública y defensa, pesca, actividades inmobiliarias, bueno, todo lo demás. Construcción, ni hablar, la construcción, la construcción de la industria le cuesta. Exactamente, es decir, los productos primarios son los que han tenido como una recuperación. Que era lo que anticipábamos alguna vez que hemos cerrado, que iba a ser el campo, la minería, lo primero que ibas a tener, algunas cuestiones que van a ser. Y lo que empieza también a mejorar es el crédito, una cosa que vos mencionaste. Que no había crédito y el crédito empieza a mejorar. Pero el crédito, digo, ¿a qué tasa? ¿Qué tipo de tasa? Porque el crédito UVA es una trampa. Con un 4% de inflación es una trampa. Bueno, no es una trampa porque va atado a los salarios también, pero tienes un tema que para mí es importante entender. Si vamos a inflación cero,
Entonces va a ser muy importante ese tipo de créditos. Porque sí, claro. en Chile, Chile, inflación cero. en Chile fue un mecanismo que funcionó muy bien también. Es decir, el problema son los salarios en términos reales. Si van subiendo los salarios en términos reales, no hay problema. Si los salarios van cayendo en términos reales, por supuesto puedes tener problemas. Pero los salarios en términos reales, a la larga, yo creo que van a ir subiendo en Argentina. Pero una vez que todo esto esté en marcha. Es un proceso largo, no es un proceso corto. O sea, Por supuesto. por ahí pensaban que iba a ser un proceso muy corto, no lo es. Es un proceso de transformación dura, compleja. Y lo que vos decías de la gente, que eso es importantísimo. A mí lo que me ha sorprendido este esquema, cuando hablábamos el año pasado de cuáles eran las posibilidades, y yo favorecía un programa de dolarización porque creo que es más expansivo, o sea, era menos contractivo al inicio, es que la gente sostiene el programa. O sea, cuando vos mirás en las distintas encuestas, te muestran, por ejemplo, incluso hay una muy interesante de la Torcuato Di Itera, que te dice la capacidad del gobierno en resolver problemas El había índice de caído. confianza. El índice de confianza. Pero cuando lo mirás abierto es muy interesante, porque la gente le dicen la confianza en la capacidad de resolver problemas cayó 7 puntos. O sea, saben que tiene complicaciones. Ahora, ¿cómo lo ven en honestidad? Está subiendo. ¿Cómo ven la imagen general del gobierno? Está subiendo. Entonces, es como la gente está observando, ve que el problema es más difícil de lo que pensábamos, lo dicen todos, me refiero a la gente en la calle y demás, entienden ese problema, pero están dispuestos a seguir apoyando. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Claro. Pero está clarísimo que esa es la imagen hoy, Bueno, ¿no? ya que hablabas de eso, esta semana publicó un informe Mora Josami, una de las consultoras más cercanas al expresidente Macri, y le preguntó en una encuesta a nivel nacional a distintas personas a quién culpaban por la situación económica actual. Y lo que estaba viendo es que había caía echarle la culpa a la gestión anterior, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, y empecé a decir, lo que estamos viendo ahora es culpa de Milei. Teniendo en cuenta esto que vos decís, que hay mucha tolerancia y demás, ¿hasta cuándo crees que puede llegar? Mira, yo pensaba que mi imagen anterior, porque es interesante ver qué es lo que pensabas hace un año, cuando te imaginabas que te ibas a tener una caída inicial y después la recuperación, porque yo pensaba que iba a caer a esta altura a 30% y se iba a recuperar el año que viene con la recuperación de la economía. Hasta ahora seguís arriba de 50, entonces estás como muy bien. La gente, para mí habla muy bien de los argentinos. Habla muy bien en el sentido de decir, todos sabemos que esto no es fácil. Eso es importantísimo, pero por supuesto a medida que pasa el tiempo no le puedes echar la culpa al anterior, te empezás a juzgarte por lo tuyo. El segundo año ya es tu responsabilidad. Si vos no ves que hay resultados el segundo año, estás complicadísimo. Y el segundo año es el año electoral. Entonces acá viene el tema, porque el tema es, vos podrías hacer distintos tipos de solución de acá para adelante, pero van a estar jugando las elecciones también. Eso juega, siempre juega, para los políticos juega. Uno preferiría como economista que no juegue, porque yo quiero el largo plazo. Pero la realidad es que también te juega las elecciones de término medio. Ni hablar, y ahí es donde el gobierno a lo mejor va a tener que ver cómo replantea el plan de estabilización. La apuesta del gobierno es inflación baja. Bueno, pero ¿qué pasa con el cepo? Porque el cepo, aprobado el RIGI, ¿no? Aprobado el RIGI, Sturzenegger dentro del gobierno, la ley Hojarasca y todo lo que viene, digo, vos necesitas de una previsibilidad para el inversor. Totalmente. Y el cepo no es precisamente eso. El RIGI le permite, le da esa previsibilidad a las grandes inversiones de 200 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Vos tenés, por ejemplo, minería. 3 grandes ciudades de minería de cobre. 3 grandes ciudades, 30.000 millones de inversiones. Pero ¿quiénes van a hacer esas ciudades? Pymes. Claro. Entonces no solo necesitas que las grandes inversiones tengan la previsibilidad, sino que esas grandes inversiones van a contratar un montón de pymes argentinas, claro, que también necesitan la previsibilidad. Por eso uno tiene que... ¿Cuándo se debería, o cuáles son las condiciones para levantar el cepo? Bueno, vos que sos dolarizador. Yo lo hubiese levantado el primer día, pero yo no digo que yo ¿Cuánto tengo... se te iba el dólar? Bueno... A 3 lucas. No lo sé. Sí. Yo creo que menos, pero es una discusión. Es una discusión que hoy es bizantina, no tiene sentido. Tampoco tiene sentido lo que a mí me hubiera gustado. Me parece lo interesante es hoy cómo estás y a dónde vas a ir. Yo creo que hay que salir lo más rápido posible del cepo cambiario, pero hay que tener un programa porque el cepo tiene varias patas. Una es la unificación cambiaria y liberar el tipo de cambio, o bien dolarizar, que todavía no está fuera del marcador. Se habla de dolarización endógena, que genera mucho ruido, no se entiende bien cómo se termina a hacer. Pero ¿cuál es la ventaja de una dolarización explícita? Que sincronizás todas las expectativas, ya sabés cuál es el precio. Y sí, anclar las expectativas. Y entonces es lo que hizo Menem con el 1 a 1. Y ya pensás en dólares. Claro. Entonces dejás de pensar en pesos y pensamos en dólares, que los argentinos, como les decía, tenemos 10 veces más dólares que pesos. Entonces sacás el riesgo de devaluación de la ecuación
y ahí solo te quedan las transformaciones. Pero ¿cuál es el problema? Que la Argentina te queda cara en dólares. Cuando la Argentina te queda cara en dólares es más difícil arrancar. Claro. ¿Por qué te queda cara en dólares? Porque te que hacer un montón de transformaciones, pero las transformaciones te van a llevar años. Entonces tenés un problema en el corto plazo, ¿qué haces durante esos años? Si empezás con un dólar recontra alto, como alguna vez decía, creo que era Ditela, que hablaba del dólar, o González Fraga, en la época de Menem se habla del dólar recontra alto para darte tiempo a hacer las transformaciones. Bueno, eso no va. Eso claro, no ahora va. van por un es sistema... Es inflacionario eso. Claro, entonces ahora van eso por un sistema que es sin inflación, que es duro, que va a llevar tiempo y ojalá eso acelere en las cabezas de todos nosotros el proceso de transformaciones, porque te falta transformación de la previsión social, no la que está en el Congreso, sino la que deberíamos hacer. ¿Y cómo? Decía recién que Ditela en su momento hablaba del dólar recontra alto. ¿Cómo? No me acuerdo si era González Fraga. González Fraga. ¿No? Sí. ¿Cómo catalogas el dólar actual, la cotización actual? ¿Alta, claramente baja? No está recontra alto, depende del dólar oficial, ¿no? Pero si liberaras el tipo de cambio, yo no creo que se iría mucho más lejos de donde está hoy, en algún término intermedio entre el 1300 o algo parecido a eso. No lo sé. Pero cuando liberás, justamente, los liberales creemos que nosotros no tenemos suficiente información, que los precios los tiene que fijar el mercado, porque no tenemos forma de tener la información de lo que están pensando todos los argentinos. Ahora, la gente que va a ir a comprar dólares, digo, suponete que liberás el cepo. ¿No? A ver, el empleado en blanco, cuando cobre el salario todos los meses, va y lo transforma a dólares. ¿Tenés esos dólares? ¿No los tenés? Si dolarizás, sí, porque una vez que dolarizás... No, estoy hablando de levantar el cepo. Si vos levantás el cepo hoy... Sí. Hoy tenés un superávit comercial importante, con lo cual el problema es por qué no liquidan. Y no liquidan porque hay una especulación de que vas a devaluar más adelante. Entonces, si liberás el cepo, eso se empieza a regularizar y la gente empieza a liquidar. Y en realidad tenés más dólares, porque finalmente es la compra y la venta con el exterior. Hoy tenés superávit comercial. Después tenés que pagar los intereses de la deuda, que ese es el otro factor. Entonces tenés que sumar eso. Te alcanza, bueno, estás ahí más o menos. Pero después viene el ingreso de capitales. Y lo que va a pasar en Argentina es que cada vez que tenés un programa que funciona bien con expectativas buenas, es que ingresan capitales. Y por eso es que te parece que la Argentina te queda cada vez más cara. Claro, totalmente. O sea, vas a tener, al revés, vas a tener muchos dólares y te va a quedar la Argentina cara. Claro, ese es el punto. Clarísimo como siempre, Agustín, gracias. Gracias, y eso que es complejo esto. Y eso que es complejo.